La asamblea fue el 5 de noviembre y las resoluciones fueron principalmente tres. Voy a leer solo lo de las resoluciones, la mayoría participó y tiene el documento. Sobre la movilización en apoyo a los estudiantes, se dirimió entre acelerar la movilización inmediata o primero generar vínculos, y ganó la opción de hacer ambas cosas. Eso fue un punto que se discutió. Un segundo punto fue sobre participar solo en la Asamblea Metropolitana en la reunión de Ojo de Pez, o también poder ir a lo del sindicato, y se acordó ir a ambas. Y se informó y señaló que, no sé si está ahora, pero que iba a haber en esta asamblea un periodista argentino de los que habían estado detenidos en el aeropuerto, y que iba a hacer una cobertura de la asamblea del día de hoy. La primera es que aceptamos el documento que trabajamos hoy día como un documento de trabajo. O sea, necesitamos, al menos que decanten algunos temas, llegar a acuerdo antes de aceptarlo como nuestra declaración de principios propiamente tal. Esa es la primera. Lo segundo es que proponemos separar el documento en tres partes. Una que hable de principios, otra que hable de demandas y otra de consignas. Porque encontramos que el documento como tal, hay muchas ideas que son válidas, pero está desordenado en cuanto a planteamiento y cuesta entenderlo de buena primera. Tercero, que estamos de acuerdo, que fue una votación, que declaramos que este es un momento constituyente y por tanto es un momento en el cual el soberano es el que tiene el poder. Por tanto, declaramos autónomos, nosotros somos el soberano, queremos que sea lo más representativo posible para que sea realmente el soberano, y posteriormente que retomen las instituciones la ejecución de la... Pide, perfecto. ¿Se entiende? 4, queremos cambiar el concepto de solidaridad a una palabra que sea mucho más global y que nos hable de que algunos tienen más y otros tienen menos. Y finalmente, para ser corto, tenemos varios micropuntos que fueron términos que creemos que quedaron fuera dentro de la propuesta, que también vamos a proponer. Dentro de estos micropuntos que plantea Piña está el tema de la reivindicación al pueblo mapuche, integrar al migrante como sujeto de derecho, y planteamos que quizás las demandas también pueden ser levantadas de parte de las comisiones que ya también han declarado algunos principios. Tenemos muchos micropuntos complementables al documento de trabajo, pero agradecemos mucho a la comisión propuesta también por esta síntesis, este primer esbozo de declaración. Así que gracias, vecinos. En ese agradecimiento también agradecíamos y reconocíamos al entrar en la pregunta, pero ¿qué queremos? ¿Queremos ser el poder o solo ser testimonio, etcétera? Y ahí llegamos a la respuesta de que consideramos que tenemos el poder en este momento porque somos el soberano. Entonces el soberano va a decidir y después la organización, la institución tiene que hacernos caso. Esa es nuestra propuesta. Hola compas, vecinos, vecinas, vecines. Bueno, nosotros nos dividimos en pequeños grupos, que es como la metodología que siempre ocupamos en el surponiente, porque nos hemos dado cuenta que así la gente efectivamente habla. Entonces no llegamos a hacer una síntesis de todo el sector. Entonces voy a hablar más de impresiones generales que compartimos con la gente que tomó nota. Bueno, en primer lugar, se necesitan más jornadas para poder discutir esto, ¿no? Son como las bases de esta asamblea y por tanto se necesita un análisis y reflexión más profundo. Hubo una persona que estuvo en contra de la declaración de ser feminista y también respecto del aborto seguro, legal y gratuito. Habría que hacer un documento con palabras más accesibles también para que no genere brechas, digamos, con otros grupos a los que también estamos tratando de invitar a que se sumen a la asamblea. Se enfatizó igual en una violencia sistémica estructural. Bueno, y de ahí también un montón de micropuntos que hay que incorporar, y también el tema del medio ambiente que no estaba como explícito. Y bueno, el antiimperialismo y en general incorporar el tema de la dignidad para todos y todos, específicamente los migrantes, incluir, digamos, que cualquier decisión, macro decisión en el país tenga que pasar por la pregunta, digamos, hacia los ciudadanos, ya sea con un plebiscito vinculante u otras formas de tomar esas decisiones. Eso muy a grandes rasgos, como les digo, habían muchas
pequeños puntos que se añadieron, no se votaron y había muchos grupos dentro del mismo sector. Como sector suroriente, bueno, señalar de que a nivel de las exigencias inmediatas, a grandes rasgos, se señaló incorporar también el tema de las desapariciones que hemos develado, ¿cierto?, en el último periodo, y también las responsabilidades de civiles, que también es fundamental. Sostener también la acusación constitucional, la renuncia, ¿cierto?, y además la exigencia a llamar a un plebiscito. Los principios fueron aprobados. Y a nivel como de las demandas, claro, de carácter más nacional, señalar algunas cosas a las que se llegó a acuerdo. Por ejemplo, el tema de enfatizar también una educación multicultural o intercultural, la desmercantilización de los derechos sociales, no solo apostar a una derogación del aula segura, sino que visibilizar también la criminalización del movimiento estudiantil. Estoy mencionando algunos de los puntos a los que se llegó a acuerdo. Y también algo que se le dio énfasis, reconocer y valorar el arte, no como un elemento decorativo, porque también se visibilizó que aparecía como prácticamente al final y como un elemento, como se decía, decorativo. Entonces darle más énfasis al arte como un derecho. Bueno, esos fueron como a nivel de las demandas a nivel nacional, como algunos de los aspectos a los que se llegó como acuerdo, pero también siento que está como el mismo espíritu en el fondo de seguir profundizando a nivel conceptual, y ahí también la vinculación con la Comisión de Educación Popular es principal, para seguir en el fondo profundizando y debatiendo sobre los conceptos que quizás aparecen, ¿cierto?, en esta primera declaración, pero por lo menos desde los principios hubo un acuerdo. Eso. Bueno, a grandes rasgos necesitamos mucho más tiempo para discutir, ese fue el primer análisis, pero creemos que es necesario en un principio recalcar y hacer hincapié en la necesidad del plebiscito que debía una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, que eso hay que recalcarlo y destacarlo mucho más, porque el tema de las demandas que están elaboradas ahí, creemos que es necesario que la trabajemos tanto el petitorio a nivel local como a nivel nacional, que se destinen jornadas completas quizás o gran parte del tiempo de nuestras reuniones de asamblea a elaborar esos petitorios, porque igual es algo que va a prestar mucho trabajo, se requiere analizar con tiempo, y también en ese sentido se hizo un llamado quizás a lo mismo que pasó ayer en el encuentro de asambleas de la región metropolitana, de ver qué trabajo están haciendo y qué información están levantando en otras asambleas, quizás para no hacer doble trabajo y unir fuerzas en esta elaboración de este petitorio de demandas a nivel local y otro local. Por eso se dice que la coordinación con otras asambleas puede ser un elemento vital para esta construcción. Eso a grandes rasgos hacemos hincapié en que se pueda destinar una jornada, que lo votemos, que lleguemos a acuerdo, y claro, con los insumos de educación popular podemos hacer una construcción de un petitorio mucho más informado y que nos represente a todos, todas y todes. Eso. Vecinos y vecinas, también vocero de la Nororiente, nomás destacar que ayer en el encuentro de asamblea metropolitana pudimos compartir con muchas asambleas de Santiago. Fue muy enriquecedor, y también nos dimos cuenta, y también se ofrecieron otras asambleas, por ejemplo la asamblea de la Florida puso a su disposición la metodología que ellos desarrollaron para justamente discutir y elaborar el contenido de demandas, de pliego, etcétera, que ellos pudieron desarrollar a partir de una jornada. Una de las falencias importantes de nuestra asamblea, tenemos muchas cosas, muchas fortalezas, nuestra capacidad organizativa, etcétera, nuestra comunicación, nuestros debates, pero en términos de demanda y de pliego que hemos levantado estamos un poco al debe, ¿no es cierto?, porque nos ha pillado la coyuntura. Por eso yo creo, y acentúo lo que dice la compañera, deberíamos impulsar una jornada de discusión y de elaboración de nuestro contenido de petitorio, porque lo que nos pasó a nosotros con el documento es que en general muchos podíamos estar con muchos elementos de acuerdo, pero obviamente la discusión se desborda mucho más allá del documento, porque cada una y uno tiene muchas cosas que aportar y discutir y no alcanza el tiempo. Nos tenemos que dar ese tiempo para darle sustrato, para darle peso, para identificarnos con nuestro pliego cuando después lo mostremos, lo defendamos, etc. Por eso proponemos desarrollar esta jornada que nos parece tan importante. Eso, gracias.
Les agradecemos mucho el trabajo a cada uno de los sectores. Vemos que igual hay bastantes consensos y cosas que pulir, pero hay una situación que nos plantea el sector nororiente, que tiene que ver con dejar esto como en cero en el fondo y dedicar otra nueva jornada, sacar todo un pliego que eventualmente también puede durar más de una jornada, no lo sabemos porque son elementos que son difíciles de tratar. Y frente a eso nosotros queremos hacer una propuesta como sector que en el fondo podamos terminar este sábado en la plenaria un primer documento entendiendo que es una base porque necesitamos un documento que sea agitativo, que podamos pegar por mientras las paredes, que nos dé cierto elemento, que es prioritario tener hoy día una opinión respecto a lo que está pasando en el fondo. Y no obstante, organizar estas otras jornadas para darle profundidad y dejar este documento siempre como un documento de trabajo, en progreso. Muchos de los elementos que se discutieron en los sectores tienen que ver con que nosotros estamos recién partiendo a partir del diagnóstico de lo que es la Constitución actual y que todavía nos falta formarnos también para entender y poder fijar posición respecto de la nueva Constitución que queremos, del carácter del Estado, de cómo se va a abordar, no sé, los derechos sociales, los derechos fundamentales, etc. Entonces, dejémoslo hago la propuesta para ver si es que existe consenso en la Asamblea General de dejar este documento, llevarlo a plenaria, terminar la discusión, llevarlo a plenaria el próximo sábado que tenemos asamblea, para poder sacar un documento base mínimo hoy día y no obstante organizar ya al siguiente sector que le toque organizar las asambleas, poder programar estas jornadas de trabajo para poder profundizar en un pliego con mayor contenido, más robusto y que nos deje todos con la sensación de que está todo lo que necesitamos exigir hoy día. ¿Les parece?